México se está convirtiendo en una dictadura. La 4T pretende hacer de México una dictadura. Las señales que está enviando el gobierno nos hacen pensar que claramente sí. Para poder entender qué es lo que está pasando, es necesario poner sobre la mesa la forma en la que López Obrador concibe la democracia. ¿Y por qué es tan importante Andrés Manuel López Obrador en este análisis? Porque si a alguien le debemos las circunstancias políticas que está viviendo nuestro país, es a él. Él es el ideólogo, si se le puede llamar de esta manera, del partido en el poder. Él creó el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Es una obra suya. Y aunque la presidenta Sheinbaum lo niegue cada vez que se lo preguntan, en buena medida, él sigue gobernando en este país. Para López Obrador, la democracia no tiene el mismo significado que para usted y que para mí. Cuando nosotros pensamos en democracia, pensamos en una competencia entre dos o más candidatos, entre dos o más propuestas. Y la más votada, no siempre la mejor, pero sí la que obtiene la mayor cantidad de votos, gana. Para nosotros, democracia es eso, una elección realizada por las mayorías. Para Andrés Manuel López Obrador, la democracia significa ganar. Porque cuando no gana, cuando Morena o sus candidatos no ganan, no hay democracia. Hay que establecer este piso básico, esta cuestión mínima para poder entender a lo que nos estamos enfrentando. Así de simple funciona la democracia para Andrés Manuel López Obrador. Cuando los resultados no le favorecen y cuando las circunstancias no le permiten avasallar el juego al árbitro o a la competencia, alude fraude. No lo digo yo, así lo dijo él en el 2006 cuando Felipe Calderón le ganó la elección presidencial. Así lo dijo él en el 2012 cuando Enrique Peña Nieto le ganó por un margen más amplio. Entonces señaló a los medios de comunicación de haberlo hecho perder. De ninguna manera fue la cantidad de votos que obtuvo. Siempre las derrotas de Andrés Manuel López Obrador y de Morena y de la autodenominada Cuarta Transformación se deben a alguien más. En la autodenominada Cuarta Transformación no existe la autocrítica. No hay manera de asumir un error. Cuando llegó al poder, López Obrador en el año 2018, lleno de amargura, de resentimientos, de rencores, su manera de afrontar las elecciones y las competencias democráticas, pues fue exactamente un reflejo de cuando él fue candidato. Se lanzó con todo contra opositores, no aceptaba detractores, no aceptaba disenso, avasalló al árbitro, utilizó todos los recursos públicos que estuvieron a su alcance para obtener los resultados electorales que él quería. Así pues, fue que observamos que en algunas veces sumaba a los opositores, en otras más los extorsionaba. Pero siempre hubo un piso básico que fue muy distintivo de Andrés Manuel López Obrador. Nunca hubo igualdad de condiciones entre los competidores cuando él estuvo en el poder. Rebasó todos los límites
posibles del decoro y de la forma política, especialmente durante el proceso de sucesión presidencial para nombrar a Claudia Sheinbaum Pardo. Hizo todo lo imaginable y hasta lo inimaginable para lograr imponer en el poder a la menos experimentada, a la menos calificada de los candidatos de su partido que buscaban ser candidatos presidenciales por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. De ahí surge Claudia Sheinbaum. Todo el país fue testigo de cómo la línea entre el gobierno y el partido oficial se desdibujó de una forma sumamente grosera y sin precedentes. Fuimos testigos de una sucesión presidencial al más puro estilo echeverriaco, con recursos públicos, sin reglas definidas y con un asedio constante y permanente para los opositores y para el árbitro. El resultado, ya lo conocemos, ese resultado está gobernando a nuestro país actualmente. ¿Qué pretenden en esta última etapa? Bueno, digo última etapa porque las primeras ya las echaron a andar. Acabar con la transparencia en el país, eliminando los institutos autónomos que garantizaban el acceso a la información pública de los ciudadanos, transparencia, conquistas ciudadanas bajo el argumento que eran costosos, como si no despilfarraran dinero en cuestiones que no le aportan en nada a la vida pública en nuestro país. Pero bueno, eso da hasta para 2 o 3 videos más. Como lo dije en el video pasado, atropellaron la estructura republicana de nuestro país, acabaron de facto con la división de poderes. Se impusieron a la mentada corte del acordeón y, entre otras cosas, ahora pretenden acabar con el Instituto Nacional Electoral. En nuestro país veíamos muy lejos a las dictaduras latinoamericanas. Lo veíamos como algo muy difícil de asimilar, algo que pensábamos que no podía llegar a suceder en nuestro país. Sin embargo, en 7 años, Morena se ha encargado de acercarnos cada vez más a ese escenario. Ayer, el comisionado del gobierno de la República, el comisionado de Claudia Sheinbaum y seguramente de Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante la reforma electoral, es decir, la anulación del Instituto Nacional Electoral, Pablo Gómez, radical de Morena y verdugo utilizado por Andrés Manuel López Obrador durante el sexenio pasado, que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, que solo sirvió para perseguir a opositores políticos, ya advirtió en qué tono va a caminar la reforma electoral. Ya nos dejó en claro cuáles son las intenciones de Morena. 2 muy contundentes. 1, eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y 2, ya advirtió que la reforma electoral no va a salir por consenso, va a salir por la avasalladora mayoría que tienen. Es decir, no les interesa la opinión de quienes piensan distinto al partido en el poder, al partido oficialista. Lo único que quieren es imponer su voluntad. Cuando Pablo Gómez dice que el Instituto Nacional Electoral debe dejar de ser autónomo, no puede significar
absolutamente nada más que la incorporación del INE al gobierno, o que el INE se encuentre subordinado al gobierno. Eso fue lo que dijo Pablo Gómez, y lo dijo muy claro. Es sumamente preocupante que el encargado por parte del gobierno de implementar los cabildeos para sacar adelante la reforma electoral haga estas declaraciones. Separar al árbitro electoral del gobierno de la República fue un tema que le costó muchísimo a la ciudadanía, que llevó muchísimos años de protestas y de exigencias para que pudiéramos en México, en esta naciente democracia, tener un árbitro autónomo, con deficiencias probablemente, pero autónomo, que daba más o menos certeza de los resultados de las elecciones. Eso es lo que quiere terminar, lo que quiere acabar Morena y la autodenominada Cuarta Transformación, la autonomía del árbitro. Quieren tener los controles legales para poder apretarlo y exprimirlo. Como cuando gobernaba el PRI, pero en la década de los 80s, ya ni siquiera en los 90s, porque en los 90s nació el Instituto Federal Electoral, IFE, y de a pocos fue transicionando hasta convertirse en el organismo que hoy conocemos. Y que de haber seguido con la construcción democrática nacional, tal vez, después de estos últimos 7 años, tendríamos un árbitro más robusto, más fuerte, más sólido, menos cuestionable que lo que hoy tenemos, y que muy a propósito Morena debilitó durante estos últimos 7 años para poder arrinconarlo y en este momento tratar de darle el golpe final a la democracia. ¿Ustedes se imaginan una elección organizada por funcionarios públicos morenistas? ¿Se imaginan que sea Morena juez y parte en las elecciones? Yo sí me imagino a Morena coordinando unas elecciones, y desde ya les podría adelantar quiénes serán los vencedores en las próximas elecciones y en las que sigan, en las que vengan. Que dicho sea de paso, ya no tendrían esas elecciones la más mínima relevancia, la más mínima importancia, porque los resultados estarían dados incluso antes de conocer a los candidatos. La pregunta principal es, ¿lo vamos a permitir? ¿Vamos a dejar que la autodenominada Cuarta Transformación instaure una dictadura en nuestro país? Mi nombre es César Vázquez Villegas, y si esta reflexión, este análisis te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho, a que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo a esta red social, a que compartas este contenido en todas tus redes sociales, a que le des like, pero sobre todo, a que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima.